En Canarias Radio, la autonómica. Buenos días, Canarias. Buenos días, Canarias. Rebeca Paniagua. 9:21 de la mañana, aquí continuamos en Buenos Días Canarias, saludando ya a Juan Carlos Mateo, el director de Canarias Radio La Autonómica. Hola Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Rebeca? Buenos días. Bueno, ayer tuvimos a un expresidente del Gobierno de Canarias, hoy tenemos a otro. Sí, hoy hablamos con otro expresidente del Gobierno de Canarias, en un día donde además hay pleno en el Parlamento de Canarias, donde su partido, Nueva Canarias, plantea también algunas preguntas importantes de las que queremos hablar en los próximos minutos. Muchos asuntos de máxima actualidad en este día. Pues no se pierda la entrevista a fondo con Juan Carlos Mateo. Comenzamos este tiempo de entrevista. Hoy saludamos en los estudios de Canarias Radio La Autonómica a Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado autonómico, expresidente del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy bien, buenos días. Ayer hablábamos con otro expresidente, Lorenzo Olarte, y por cierto nos decía que a lo largo de su carrera ha ocupado todos los puestos importantes a los que aspiraba menos uno, que es mandar en su casa. ¿A usted le ocurre lo mismo? ¿Es su caso o no? Pues no, yo soy de los que en casa soy uno más, no tengo ese estatus de responsable de las cosas que pasan, lo hace Miriam en gran medida, aunque algunas áreas a lo mejor me tocan, ¿no? Pero efectivamente ahí soy uno más de los 5 miembros de la familia. ¿No? Está usted en Tenerife porque hoy hay pleno en el Parlamento de Canarias. Enseguida hablamos de lo que se puede debatir hoy en la Cámara Autonómica, pero le quiero preguntar por un par de asuntos de actualidad nacional. Hoy toda la prensa recoge que la Unión Europea valora el esfuerzo de España, pero le presiona para que adopte reformas contundentes. ¿Qué opina de esa política casi permanente del palo y de la zanahoria de Bruselas respecto a España? Bueno, nosotros hemos expresado de forma reiterada y durante años como Nueva Canaria nuestra oposición a la política económica que se ha impuesto en Bruselas. Y lo hemos hecho de forma contundente, reiterada y sin dejar resquicios a la duda, ¿no? La duda la generan otros. Nosotros estamos convencidos de que la política de austeridad, de recorte, es una política negativa. Es una política que deprime la economía, que genera paro, que deteriora los servicios públicos y, lo que es más grave, desconfianza, deterioro de las instituciones. De forma que esta vuelta de tuerca de las autoridades europeas me parece una indecencia, ¿no? No se puede pedir a un país que tiene 6,2 millones de desempleados, que ha deteriorado de forma sensible, digamos, derechos elementales como la educación, la sanidad, no se le puede pedir más sacrificios. Y mientras tanto, los de siempre, los poderosos, los ricos y los superricos se van de rosita. Me parece una auténtica indecencia lo de las autoridades europeas. Ya ve usted que entre las medidas que proponen desde Bruselas está eso que se llama el contrato único, que es no distinguir contratos entre fijos y temporales. Los sindicatos ya lo han calificado de una medida ultraliberal. ¿Qué le parece a usted? Bueno, aquí de lo que se trata es de colocar en el centro de toda la acción de la política de la Unión los intereses de los mercados, los intereses de los poderosos, la llamada eficiencia económica, que no es sino un artilugio para que los trabajadores cada vez tengan menos y los poderosos cada vez tengan más. De manera que nos parece que esta propuesta es menos derechos para los trabajadores, menos oportunidades para los derechos sociales y más oportunidades para las minorías, para los poderosos. Es una vuelta atrás, pero una vuelta atrás de 40, 50 años en relación a los derechos consolidados en esta zona del mundo, y por lo tanto a nosotros nos parece mal y nosotros modestamente vamos a combatir estas políticas, no vamos a aceptar la dialéctica de la Unión Europea. Esta Unión Europea así no nos interesa, porque genera paro, infelicidad, miseria, de manera que estamos totalmente en contra de esta política europea. Ya he visto que hay 2 ministros de Cameron que se han desmarcado de ese mensaje de la Unión Europea y piden claramente salirse de ella, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Canarias, si le parece. Hoy tenemos pleno en el Parlamento de Canarias. Su partido, Nueva Canarias, va a plantear una pregunta sobre los índices de pobreza, de exclusión social. ¿Qué le van a pedir, qué van a solicitar al gobierno, a su presidente? Canarias no es la primera comunidad en paro. Ni siquiera es la comunidad que tiene peores índices económicos. Pero Canarias es la que peor datos tiene sobre la pobreza. Somos los primeros. Hay una parte sustancial de la ciudadanía de Canarias que lo ha perdido todo o casi todo. Y sabemos que la solución está en la recuperación económica, en el crecimiento, en el empleo. Esa es la salida al proceso de deterioro económico. Pero en el mientras tanto hay que atender a la familia,
Hay que ayudar a la gente a que tenga un techo, a que tengan agua, luz y alimentos. Y lo que le hemos pedido a este gobierno desde hace año y medio es un plan extraordinario con recursos adicionales para paliar los problemas de la exclusión y de la pobreza. Ahora que se ha puesto de moda Andalucía, lo que le diré al presidente es que copie también a Andalucía en el plan extraordinario contra la pobreza y la exclusión, porque ellos lo han hecho y han puesto 200 millones de euros para ayudar eso, a las familias, a los ayuntamientos, en definitiva, a buscar una respuesta operativa, rápida, inmediata, paliativa sobre la exclusión. Este es el intento que volveremos a hacer hoy con el presidente del gobierno. Usted publicaba el pasado domingo en la prensa de las islas un artículo interesante donde aportaba datos concretos sobre la situación de Canarias, el paro, y en ese artículo le reprochaba al gobierno de Canarias que no adoptara medidas valientes, una estrategia decidida, digamos, para generar esa actividad económica, esa actividad que permita combatir las listas del desempleo. Paralelamente vemos ese reproche permanente de Madrid, Canarias. El gobierno de Canarias le echa la culpa al de Madrid en cuanto a las políticas de empleo. En Madrid acusa al gobierno de Canarias de permitir que esa larga cola del paro siga creciendo. Usted, que no tiene nada que ver ni con uno ni con otro, ¿cómo lo interpreta y cómo reparte las responsabilidades entre uno y otro? Yo creo que como están haciendo los ciudadanos, hay una interesantísima encuesta del CIS de hace una semana que pone sobre la mesa lo que piensan los ciudadanos de Canarias. Y los ciudadanos de Canarias culpan a esa Europa, la Europa de los mercaderes, a la Europa de la señora Merkel, culpan al gobierno del señor Rajoy y culpan al gobierno del señor Rivero. Y la gente es tan inteligente que reparten las culpas en 3/3, aproximadamente igual. Es decir, los gestos que se hacen desde la política, los intentos de colocar el problema en el tejado del otro, no funcionan. La gente tiene sentido común y con la información que ustedes dan, la gente se compone y dice que las responsabilidades están compartidas. Yo creo que están compartidas. Cierto es que Europa tiene la culpa de estas contrarreformas, de esta política de austeridad. Cierto es que el gobierno de Madrid nos trata mal, nos trata peor que a los de Murcia. Nos discrimina, nos olvida. Pero cierto es que este gobierno tampoco reacciona. Le falta liderazgo, le falta fuerza, le falta sensibilidad para un asunto como la pobreza ponerlo en marcha de forma organizada. Porque lo de los comedores en verano, que estamos de acuerdo, ha sido un lío. Pero es que ahora un plan de empleo con los ayuntamientos, ayer hubo una bronca en Gran Canaria entre los 21 alcaldes porque el gobierno propone contratos que compartimos, creemos necesarios para las familias con todos los miembros en paro. El gobierno hace una propuesta en el debate del Estado de la Nacionalidad, pero es que ahora resulta que los ayuntamientos tienen que poner 2/3 de los dineros, ¿no? Y se enteraron por el periódico y hay ayuntamientos que no pueden. De manera que no solamente hay que actuar, sino hay que actuar de forma organizada, consensuada, planeada para tener éxito. De manera que yo creo que las responsabilidades se comparten entre los 3 niveles y en todos los ámbitos tenemos que mejorar. Y nosotros, que estamos en la oposición, pero no vamos a destruir al gobierno, nosotros sostenemos que este es el gobierno menos malo. Yo no tengo alternativa. Este lo pusieron los ciudadanos y ahora lo que nos interesa a los ciudadanos es que funcione. Nosotros siempre vamos a hacer propuestas, a intentar convencer al gobierno de los caminos que entendemos no recorre y que son necesarios. El de la lucha contra la exclusión nos parece a nosotros que es una tarea que el gobierno no ha atendido bien, le ha faltado habilidad, sensibilidad, yo diría que humildad para decir, oye, este es un problema, sentémonos, busquemos con los esfuerzos pertinentes cómo paliarlo. Y no se ha hecho, ¿no? Enseguida le pregunto por las relaciones Canarias-Estado, cuál es su punto de vista, la perspectiva que tiene usted de esos desencuentros casi constantes. Pero estamos justo en el ecuador de esta legislatura en Canarias. Atrás quedan 2 años muy complicados, muy difíciles, con un pacto de gobierno coalición Canaria-PSOE, como usted sabe, marcado por esta crisis. Pero le pido que haga una especie de previsión de cara a estos 2 años que tenemos por delante hasta las próximas elecciones. ¿Qué cree usted que nos espera? ¿Cómo será la Canarias del 2015, justo en esa cita electoral? En términos gubernamentales yo creo que este gobierno se va a mantener estos 2 años. No hay alternativa, vamos, yo desde luego no la tengo. Y no vamos a participar, por cierto, lo digo con absoluta claridad, en ninguna maniobra conspiratoria y desestabilizadora. Ahora no toca esto, ¿no? Ahora lo que toca es que los ciudadanos
pusieron al frente de los gobiernos cumplan y lo hagan bien. ¿Y las puede haber esas maniobras Sí, conspiradoras? ya ha que dice habido usted? ahí algunos movimientos. ¿Vio ¿Ah, usted? Sí, hay movimientos. ¿Qué siempre. movimiento? Bueno, el Partido Popular hace unos meses planteaba abiertamente el gobierno con el Partido Socialista, abiertamente. Y ha habido sectores de Coalición Canaria que han intentado también cuestionar al propio presidente, y me remito a lo publicado, ¿no? Nosotros no vamos a estar en esa. Nosotros vamos a estar haciendo propuestas sobre la pobreza, sobre el empleo, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre los problemas, en definitiva. En la Canarias del 2015, si esta política continúa, la política de Europa, la de la austeridad, la Canarias del 2015 será peor que la que tenemos ahora. Habrá más paro, habrá más gente en paro que no cobre nada, habrá más familias en exclusión y en pobreza, será peor la sanidad y la educación. Y vamos a peor. Nosotros hemos sido claros siempre desde el principio y el tiempo nos dio la razón. O sea que los datos son incontestables. Las cosas que hemos dicho, desgraciadamente, se han cumplido. Porque era elemental que fuera así. Porque con esta política de retirar recursos del mercado, solo se hunde el mercado. De manera que yo veo un panorama preocupante. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa tiene que ser no a la política de austeridad, no a la política de recorte, no a que paguen los platos rotos los trabajadores, los jóvenes, los pensionistas, los enfermos, los niños, porque son los que pagan los platos rotos, y más exigencia a los poderosos, a los banqueros, a los ricos, a los súper ricos. Hay 36 billones de euros en los paraísos fiscales. El 95%, escuche bien este dato porque esto es datos oficiales de esta pasada semana, el 95% de las empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 operan en paraísos fiscales. Y a los paraísos fiscales solo se va a evadir impuestos. Con este panorama, ¿cómo se le puede pedir a un trabajador que pierda el 10% del salario o cómo se puede echar una familia de su casa? Es que la indignación está plenamente justificada. De manera que nosotros sabemos que esta política es un fracaso, pero sabemos que esta política tiene alternativas y que hay otro camino, que hay esperanza si cambiamos esta política. Por eso yo pido al gobierno de Canarias, a los partidos que lo sustentan, que se rebelen, que no se conformen, que discutan la mayor. Aunque tengan que aceptar las reglas, porque hay que aceptar las reglas, pero que no se pueden conformar. No pueden ir a Madrid y callarse. No pueden aceptar ahora la humillación de darnos seguramente menos de un punto de déficit. Y a Cataluña 2 puntos. Se los advertí, insisto, no porque yo sea un profeta, ¿no?, sino porque es que las reglas son las reglas. Aquí se ha cumplido a costa de la sanidad y de la educación. Se ha ajustado el déficit. Se ha quedado en el 1,24 cuando tocaba el 1,25. Bueno, ¿sabes qué va a pasar ahora? Que le van a dar más déficit a los que incumplieron y menos a los que cumplimos. Es decir, que los que se sacrificaron a costa de la sanidad y la educación, porque el sacrificio no es del gobierno, es de los ciudadanos, pues ahora les tratan peor. Pero la pregunta que se puede hacer el gobierno de Canarias es ¿qué margen tiene para, como dice usted, rebelarse sin incumplir las reglas del juego? Bueno, de entrada no ser más papistas que el Papa, ¿no? Es que no es que hayan cumplido, es que le han sobrado 120 millones. Con 120 millones, en relación a este fenómeno de la pobreza, se pueden hacer virguerías. Con 120 millones bien gestionados, se pueden hacer virguerías en relación a la dramática situación de las listas de espera. De manera que el gobierno de Canarias ha sido más papista que el Papa, se ha puesto a la cabeza de la manifestación, ha cumplido en grado sumo. De manera que, primero, no ponerse nunca a la cabeza de la manifestación de los recortes, porque los recortes perjudican a los ciudadanos. Y discutirlo, ir a Madrid, a la reunión del señor Montoro, y plantarle cara. De la misma manera que al señor Rajoy había que exigirle que cuando va a Bruselas plante cara, porque él va a Bruselas, se calla, y llega a Madrid y dice que tiene que hacer lo que dice Bruselas. Oiga, usted forma parte de esta organización, si usted no comparte lo que se hace, discútalo. Yo lo que creo que si hubiera 10 gobiernos territoriales en España que discutieran la política Rajoy, Rajoy tendría que modificar sus posiciones. Entonces yo lo que reclamo es que cada parte del puzzle que conforma este sistema pues se rebele contra lo que es una evidencia, que esta política es un fracaso total, ¿no? Estamos hablando en Canarias Radio La Autonómica con Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado, presidente también, expresidente del Gobierno de Canarias. Le quiero preguntar, señor Rodríguez, por una noticia que leemos hoy en la primera página del periódico La Provincia y La Opinión. El Partido Popular suprime una parte de la subvención al descuento aéreo para los residentes canarios, algo que se puede traducir en una pérdida del 9,5% de esas ayudas al precio del billete. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, otra vuelta de tuerca
otra expresión del olvido, del maltrato, del desprecio a los derechos de los canarios. La participación que tenemos de ayudas públicas para la movilidad es un derecho, no un privilegio. Con esa ayuda sigue siendo más cara la movilidad de los canarios que de cualquier otro ciudadano del continente español. De manera que lo que está haciendo el Partido Popular es limitar derechos que históricamente habíamos consolidado. Lo han hecho con las mercancías. Las ayudas a las mercancías se han reducido en los últimos 3 años, en la época de Zapatero también, pero de forma más notable en la época del PP, a menos del 50%. Las ayudas a la desalación de agua son ridículas. Nos quedan 4,5 millones. La mitad que Ceuta y Melilla, siendo ellos 10 veces menos, ¿no? De manera que esto es una vuelta de tuerca más a nuestros derechos. Lo que han hecho es un truco. Ahora van a aplicar el 50% al coste del billete y eliminan de la ayuda el resto de los componentes del coste del billete, que son las tasas y demás asuntos, ¿no? En plata, los canarios perdemos recursos. Con esta medida los canarios se encarece la movilidad, porque ya no se nos encarece solo la movilidad, es que tenemos menos. La oferta de movilidad se reduce estrepitosamente. De manera que en esto sí que coincidimos con el gobierno. No es que coincidamos, el gobierno coincide con nosotros, ¿no? Que el maltrato está en el ADN de los partidos centralistas. Lo tienen interiorizado. Es posible que aquí la bronca esta, presidente del gobierno, ministro de turno, esté agravando lo que es un comportamiento secular de los gobiernos de España. El olvido a esta tierra. Si aquí no estamos organizados para exigir lo que nos corresponde, siempre se olvidan. ¿Y por qué no estamos organizados? Porque este es un pueblo complejo, porque las dificultades son objetivamente evidentes, porque la conciencia nacional de Canarias es escasa, producto de nuestra historia y de nuestros errores. De manera que esto no es Cataluña. En Cataluña existe una estructura ciudadana, una conciencia colectiva, instituciones de todo orden y condición que han interiorizado el hecho nacional. Pero ¿cuál ha sido, señor Rodríguez, el principal problema del nacionalismo canario que ha impedido que creciera a una velocidad mayor? No, pero yo creo que en términos históricos ha crecido mucho y rápido. El problema es que es insuficiente, ¿no? Es decir, cuando nosotros empezamos en los años 70 a promover organizaciones nacionalistas, yo participo desde que tengo 15 años en organizaciones nacionalistas desde la época universitaria, ¿no? Otros se apuntaron más tarde, que me parece bien, entre más seamos mejor, pero nuestro recorrido no ha sido muy largo en tiempo y los resultados no son malos en términos de haber agrupado en momentos determinados a amplios sectores de la ciudadanía en torno a una posición alternativa y distinta a los partidos centralistas. El problema es que eso sigue siendo insuficiente. Y yo creo que más que apoyo popular, que se ha tenido en momentos históricos de manera significada, es que no hemos conseguido que las otras fuerzas que operan en una sociedad, las estructuras económicas, las estructuras mediáticas, los intelectuales, esas otras piezas que conforman una sociedad moderna, hayan estado del lado del nacionalismo. Ha sido más la base popular, los votos, los que han permitido una cierta presencia, pero nunca hemos tenido, por ejemplo, una estructura empresarial comprometida con un espacio organizado y con perspectivas de Canarias. ¿No? Nunca lo hemos tenido. Ha habido gente que ha apoyado puntualmente, pero no pasa esto en Euskadi. En Euskadi, la inmensa mayoría de las estructuras de poder, intelectuales, empresariales, universitarias, pues son nacionalistas. Y en Cataluña también. Hasta los clubes deportivos. También. ¿Y qué va a pasar con Nueva Canarias y con Coalición Canaria en las próximas elecciones? Pues nada, de entrada cada uno por su lado, porque no hay manera de que coincidamos. Nosotros hacemos un esfuerzo. Pero en Madrid sí tienen un pacto y funciona, bueno, ¿no? Por supuesto. Y vamos a ver, nosotros hemos dado muestras de que cuando se ponen los contenidos por delante, estamos dispuestos a arrimar el hombro. En Madrid juntamos la fuerza porque teníamos que defendernos. Defendernos. Quien único habla allí en nombre de esta tierra son los 2 diputados nacionalistas. De manera que esto lo hicimos. Y nosotros estamos abiertos a la confluencia, no con otros nacionalistas, con otros sectores sociales para salir de esta. Pero queremos contenido. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de la reforma electoral. Vamos a ver qué dice Coalición Canaria. Somos partidarios de un plan contra la pobreza y exclusión, no con cientos de millones, con 50 millones, con 40 millones, porque creemos que es fundamental. Somos partidarios de una sanidad mejor gestionada y mejor organizada. La sanidad está, y este es un servicio que yo conozco bien, en crisis relevante. La encuesta del CIS, escuche bien este dato, dice
que el 38% de los canarios consideran la sanidad su primer problema. En el conjunto de España no llega al 8%. Si el gobierno no toma nota de esto, que se lo hemos dicho en el Parlamento en este año y medio, se seguirá equivocando. Necesitamos un gobierno que se centre en la buena gestión de los servicios públicos, a pesar de que faltan recursos. De manera que si hay coincidencia, si hay contenido, habrá aproximación. Si de lo que se trata es compartir poder, no sé, para acá, ahí no estaremos, ¿no? ¿Pero usted descarta un acuerdo en las próximas elecciones autonómicas? Nosotros no descartamos nada en 2015, entre otras cuestiones porque el 2015 puede ser terrible. Es más, en algunos ámbitos de mi partido, que tenemos, yo creo que un estatus de reflexión y de discusión interesante, pues hay gente que plantea que en el 2015 los formatos electorales no sirven los tradicionales, que el deterioro socioeconómico de persistir esta política y no hay atisbos de cambio, obligará a formatos novedosos, alternativos, distintos, frentistas si usted quiere. Y nosotros no descartamos nada. Nosotros, nuestra fuerza, nuestras ideas, nuestro compromiso lo ponemos al servicio de la salida a esta crisis, del bienestar, de la democracia, del autogobierno. Y como no manda nadie sobre nosotros, decidiremos lo que más convenga en el momento adecuado, ¿no? Son días de encuestas. A nivel nacional estamos leyendo muchos sondeos en diferentes medios de comunicación. Le quiero preguntar por una en concreto que publicaba La Razón, encuestas sobre intención de voto en Canarias. Justo repetimos en el Ecuador de esta legislatura. Coalición Canaria subiría de 1 a 3 escaños. PSOE se mantendría con 15, quizá perdería 1. El Partido Popular se dejaría por el camino más de un 4% de los votos y su partido Nueva Canarias podría subir un escaño más. ¿Qué le parece estos datos? Bueno, yo las he visto todas, ¿no? Pero a mí la que más confianza me inspira es la del CIS. ¿Por qué? Porque no son agencias de medición que aparecen cuando, en fin, sino el CIS, con todos los defectos y limitaciones que tiene la sociología, es una estructura profesionalizada, razonablemente independiente. Y no dice eso, la del CIS. Y la del CIS además es periódica, con sol o con lluvia, ¿no? Y dice que el PP sigue siendo la primera fuerza, la del CIS. Que, desgraciadamente, en mi interpretación, digo desgraciadamente porque a pesar de lo que llueve con el PP, a pesar del maltrato, a pesar de los incumplimientos, de las mentiras masivas, el Partido Popular, yo sostengo, y el CIS confirma esta tesis, sigue siendo la primera fuerza política. ¿Y qué explicación le encuentra usted a eso? Pues que tenemos gente conservadora, tenemos gente que aguanta lo que sea. Tenemos un sector de gente que es PP, pase lo que pase, ¿no? Y esto forma parte de la sociología de Canarias. Nosotros creemos que aquí hay una parte importante del electorado conservador. Y le digo más, y españolista. Y eso hay que respetarlo y reconocer que forma parte de nuestra realidad. De manera que yo no creo que en estos momentos la primera fuerza sea Coalición Canaria, que preferiría siempre al PP. Yo creo que la primera fuerza es el Partido Popular, porque el partido, aunque se ha deteriorado el Partido Popular, y también se ha deteriorado el Partido Socialista, yo creo que la tendencia va por ahí. De todas formas, ahora estamos lejísimos de las elecciones. Hay que ver, yo he visto las 4, la ha sacado El País, La Razón, El Mundo y la del CIS. La del CIS me interesa mucho porque no solo habla de elecciones que están lejos, sino habla de sanidad, de educación, de pobreza, de qué piensa la gente sobre Europa, sobre España, sobre Canarias. Y es una encuesta que yo siempre analizo con detalle. Tengo gente que me ayuda también a destripar las encuestas, porque una cosa es el cuadrito que sale en los periódicos y otra es entrar, cruzar los datos e interpretar. Sí. Y eso yo lo hago porque soy un aficionado y porque ayuda a interpretar lo que la gente está pensando, ¿no? Cuando tú no puedes hablar con 500.000 ciudadanos, lo que puedes hacer es medir la opinión de 500.000 ciudadanos y las encuestas son una aproximación razonablemente científica y rigurosa a la opinión, al sentimiento de la gente, ¿no? Hoy El País titula en portada, en primera, que el PP y el PSOE confían en que la crisis del bipartidismo sea temporal. ¿Usted qué cree? Si persiste la crisis económica, yo creo que los partidos centralistas van a perder confianza. No ha pasado solo aquí, ha pasado en otros lugares. Es que al final los pueblos se comportan de forma razonablemente parecida, ¿no? Cierto es que las izquierdas son más exigentes que las derechas. En el caso de Grecia es evidente. El Partido Socialista Panhelénico, que tenía hace 4 años el 42% de los votos, tiene ahora el 5%. Del 42 al 5. Descalabro, vamos. Syriza tenía el 4 y ahora tiene el 30, que es una amalgama de grupos de izquierda. Tiene el 30. De manera que ha habido una
un revolcón en las izquierdas griegas, ¿no? En Italia también, de otra manera, porque los problemas políticos en Italia son antiguos, pero ha habido un revolcón, ¿no? El Beppe Grillo y los 8 millones y medio de votos, por cierto, ya se están peleando, ¿no? Ya se están peleando porque, claro, cuando uno no se sustenta en ideología, sino en el rechazo, que es legítimo, cuando llega la hora de la verdad, y las personas son personas, entonces empiezan las contradicciones. Ya tuvo un lío este fin de semana terrible con sus diputados y senadores. Mucho habían tardado, ¿no? Mucho habían tardado. De manera que yo creo que el PP y el PSOE retrocederán, Izquierda Unida y UPyD acapararán una parte de ese espacio. Yo creo que los partidos territoriales en general mejoraremos, pero lo más preocupante de todo es que habrá gente que no vaya a votar. La abstención va a ser terrible. Y yo creo que eso sí que es un fracaso de los partidos centralistas y del resto, de todos. Yo creo que va a haber un gran desencanto y mucha gente se aleje de las urnas, y eso yo creo que es una mala noticia para el futuro, para la convivencia y para la democracia. Y esa es la preocupación más grande de las encuestas, ¿no? Y tenemos un primer ensayo con las elecciones europeas que están eso va a casi ser un desastre. a la vuelta de la esquina. Sí, sí. Eso va a ser un desastre de participación, ya lo veremos. Vamos ya a terminar con Rebeca Paniagua. Bueno, pues contar que Román Rodríguez es un hombre que no se esconde, es transparente y que presume de familia. Nació en la aldea en un 29 de febrero. He hecho cálculos y usted es muy joven, cumple cada 4 años, pues ahora tendría 14. O sea, 14. sí, he hecho los cálculos. Bueno, su padre era agricultor y su madre era ama de casa, es el tercero de 4 hermanos, todos varones, y era el ojito derecho de su padre. Él intuyó en usted una gran carrera profesional, tenía predilección por usted y la pena, y se lo digo, además he hablado con familiares suyos, es que no pudo verlo como presidente del gobierno de Canarias, pero de pequeño siempre era devoción su padre por usted y usted por su padre. Le inculcó el amor por el boxeo, disciplina, deporte que practicó durante años. También jugó usted mucho al ajedrez, de hecho fue cofundador del club de ajedrez de la aldea, pero casi deja de jugar por culpa de Maripino, que le dio una paliza a Narucas en un torneo que casi le quita la afición. Bueno, todas las navidades los 4 hermanos se reúnen con sus familias respectivas, hasta el que vive en Sabadell, Viana, Canarias, y esta tradición la mantiene la familia desde siempre. El señor Román Rodríguez es médico, estudió medicina en La Laguna y vivió en Madrid el golpe, por ejemplo, del 23F, porque estaba haciendo allí el servicio militar. Está casado con Miriam, lo ha dicho él además. Tiene 3 hijos que son su orgullo y son una parte de la razón por la que se dedica a política. Es un hombre elegante, se lo tengo que decir. Se cuida mucho, yo creo que es coqueto el señor Román Rodríguez. Hoy viste traje gris con camisa azul clara y corbata a rayas en los mismos tonos. Lleva el pelo perfectamente peinado hacia atrás, con algunas canas ya, y lleva gafas con cristales al aire. Por cierto, que lleva la alianza en la mano izquierda. ¿Es su alianza de casado? Sí, pero es que se me cae en la mano derecha. Ah. Bueno, pues la lleva en la mano contraria. Ha llegado puntual con su maletín marrón y sobre la mesa ha dejado una pequeña agenda con un bolígrafo. Es un hombre afable, muy expresivo, simpático, muy enérgico, ha gesticulado muchísimo durante toda la entrevista. Se podría haber dedicado a la interpretación, yo le veo dotes de actor, y que me diría que me contase, por ejemplo, a ver si, usted no sé si la recuerda porque era muy chiquitín, pero su abuelo materno emigró a Cuba y una vez les hizo, creo que por unas navidades, un camioncito pequeño. ¿Qué pasó? Que su hermano Miguel le metió en el camión, le trilló el dedo, su padre, ¿qué pasó? Yo recuerdo a este abuelo porque debió volver de Cuba siendo yo pequeñito y le daba la guitarra a las copas y a las manos, ¿no? Y nos hizo un camión y mi hermano me subió y se rompió, me trilló. Y su padre montó en cólera. Claro, porque me hizo daño. Pero bueno, fue lo típico de niño, ¿no? Era los camioncitos que se hacían antes, a mano, por los padres, ¿no? Porque no había juguetes. Y claro, aquello no tenía una estructura para poner un chiquillo que a lo mejor pesaba 7 kilos, 8 kilos, 9 kilos, ¿no? Y se rompió y mi padre se enfadó mucho, sí. Bueno, ¿y la carretera de la aldea para cuándo? Bueno, la carretera de la aldea es un derecho. Nosotros hemos peleado durante una década y media para, primero, colocarla en el mapa, ¿no? Cuando firmamos el primer convenio de carretera, costó convencer al resto de los canarios que aquella carretera era importante. Y lo conseguimos. Yo creo que allí hubo muchas personas que ayudaron, pero hubo 2 que empujamos de manera especial. María Eugenia Márquez, del Partido Popular, presidenta del Cabildo, mi profesora de GB, a pesar de que la diferencia de edad es pequeña, y yo, que era presidente del gobierno, hicimos mucho porque ese proyecto estuviera. Se consiguió. Tardamos mucho en planificarlo porque es una zona difícil. La conocemos. Y necesitábamos respetar el medio, pero garantizar una vía de comunicación razonablemente rápida y sobre todo segura. Y al final se consiguió financiar la primera fase. Y la dichosa crisis, el incumplimiento del PP con el convenio de carretera la ha paralizado. Hay que buscar 50 millones en los próximos 2 años para acabar la primera fase.
pero ya no solamente porque es un derecho de la gente de la comarca, de los Gran Canarios, sino por razones de comunicación, por razones de seguridad. Necesitamos que ese tramo, que sería el que permitiría evitar el peligro más severo que tiene esa carretera, se concluya. Y vamos a pelear, yo creo que todas las fuerzas políticas, para que la carretera de Gran Canaria, donde hay que concentrar todos los esfuerzos en los próximos años, sea la de la aldea, porque la circunvalación queda encauzada con un esfuerzo que hace el Cabildo de Gran Canaria, A ver si, y toda la carne enlazadora. a ver si lo logran pronto. Bueno, ¿qué pensaría su padre si Pero mi pudiera- padre sí consiguió verme de médico. De médico sí, pero de Sí, presidente del de gobierno de presidente Canarias no, no. pero él, lo de médico, le daba un especial valor. Porque mis padres son gente de origen muy humilde, como la inmensa mayoría de los padres de la gente de Canarias, ¿no? Y entonces los 4 estudiamos. Ellos no habían estudiado. Uno es psicólogo, ¿no? Uno de es sus psicólogo, hermanos. Gonzalo, uno que es un poquito menor que yo. Y entonces, en que una familia de trabajadores humildes, de agricultores, de un pueblo alejado, aislado, lográramos salir adelante y acabar todos nuestros estudios, era la gran conquista. No había, él decía, no hay herencia mejor que los estudios para... Nosotros no teníamos una casa, hemos heredado de nosotros para los 4, que está ahí sin un plan simbólico. De manera que la gran herencia fue el compromiso, el trabajo, la rebeldía, porque yo de mi padre heredé todo, ¿no? Desde el aspecto físico, aunque él era bastante más alto que yo, el boxeo y las maneras de ser, ¿no? Y la forma de promover las cosas. Y yo, que era el tercero, él siempre me tenía, es decir, nunca se ocupaba de mí porque decía que no necesitaba ocuparse de mí, que yo me buscaba la vida. Pues Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, diputado autonómico, expresidente del Gobierno de Canarias, gracias por compartir con nosotros Un estos placer. minutos. Gracias, muy amable.